Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Pérez Wismeile, Rojas Angeli, Carlos Rondón e Infante Manuel. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es cromatografía de gases. Sabemos que entre todas las técnicas cromatográficas utilizadas con fines analíticos, la cromatografía de gases es probablemente la técnica que tiene una más amplia utilización que ninguna otra técnica analítica pueda ofrecer la capacidad de separación que ésta ofrece. Para realizar una separación mediante cromatografía de gases, se inyecta una pequeña cantidad de la muestra a separar en una corriente de un gas inerte a elevada temperatura. Esta corriente de gas atraviesa una columna cromatográfica que separará los componentes de la mezcla por medio de un mecanismo de partición. Esto es lo que se conoce como cromatografía gas líquido, de absorción, cromatografía gas sólido, o en muchos casos por medio de una mezcla de ambos. Los componentes separados emergerán de la columna a intervalos discretos y pasarán a través de algún sistema de detección adecuado, o bien serán dirigidos hacia un dispositivo de recogida de muestras, tal como se puede visualizar en el dibujo. Por otra parte, en nuestro caso vamos a estudiar lo que tiene que ver con la cromatografía gas sólido. Generalmente dice que esta cromatografía se basa en la absorción de sustancias gaseosas sobre superficies sólidas, donde los coeficientes de distribución son generalmente mucho mayores que en el caso de la cromatografía gas líquido. Esto trae como consecuencia que la cromatografía gas sólido es útil para la separación de especies que no se retienen en columnas de gas líquido, tales como los componentes del aire, sulfuro de hidrógeno, disulfuro de carbono, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y los gases nobles. Siguiendo con la exposición, en la cromatografía de gases se usan generalmente dos tipos de columnas: las empaquetadas o de relleno y las tubulares abiertas o capilares, quienes en la actualidad son las más utilizadas por ser más eficaces y rápidas. Las columnas cromatográficas varían en longitud desde menos de 2 hasta 50 metros o más y se construyen de acero inoxidable, de vidrio, de sílice o teflón, y son colocadas en el interior de un horno dándole formas de helicoides con diámetros de 10 a 30 centímetros. En este caso vamos a hablar de las columnas de relleno, que como ya se ha mencionado, son elaboradas con un tubo normalmente de vidrio o acero inoxidable con un diámetro interno que varía entre 2 a 5 milímetros y de una longitud que varía de 1 a 15 metros. Y estos tubos se empaquetan densamente con un material de relleno sólido, finamente dividido y homogéneo, que se recubre con una capa delgada de 0,05 micrómetros a 1 micrómetro. Dentro de las características de las columnas de relleno podemos encontrar los materiales de soporte sólido, que en el soporte sólido en una columna de relleno sirve para retener y ubicar la fase estacionaria, de tal forma que haya la mayor superficie de contacto posible con la fase móvil, y el soporte ideal consiste en partículas esféricas pequeñas y uniformes con una buena resistencia. Y el tamaño de la partícula de los soportes, hablamos en este caso de la eficacia de la columna en la cromatografía de gases, que aumenta rápidamente cuando disminuye el diámetro de la partícula de relleno, más sin embargo la diferencia de presión que se requiere para mantener un determinado caudal del gas portador no debe ser superior a los 4 bares. Ahora hablaremos de las columnas tubulares abiertas, que comúnmente son conocidas como columnas capilares. Básicamente una columna tubular está formada por un tubo normalmente de vidrio o sílice fundido de un diámetro comprendido entre 0,2 y 0,8 milímetros, en cuya pared interna se dispone la fase estacionaria. Según sea la forma en que se dispone la fase estacionaria sobre la pared del tubo, se distinguen básicamente dos tipos de columnas: las capilares de pared recubierta
y las capilares con soporte recubierto. Las columnas de pared recubierta son simplemente tubos capilares con la pared interna recubierta de una fina capa de fase estacionaria. En las columnas abiertas con soporte recubierto, la superficie interna del capilar está revestida de una fina capa de unos 30 micrómetros de un material soporte. En cambio, las columnas de soporte recubierto, en estas columnas la pared interna del tubo está recubierta por una capa de un soporte absorbente. Si a su vez el soporte está impregnado con una fase estacionaria líquida, las columnas son denominadas columna capilar con soporte recubierto. El enorme uso que se hace de este tipo de columnas es debido fundamentalmente a la elevada eficacia que ofrecen, ya que son frecuentemente los valores de 30.000 a 50.000 platos frente a los 2.000 o 4.000 de una columna de relleno. Permite la separación de mezclas muy complejas con relativa facilidad, y por otra parte la gran eficacia de este tipo de columnas permite conseguir buenas resoluciones sin recurrir a fases estacionarias de gran selectividad, lo que simplifica mucho el problema de la elección de la fase estacionaria. Prácticamente todas las separaciones se pueden realizar con 3 o 4 columnas diferentes. En esta lámina podemos observar cómo cada una de las características de los tipos de columnas, tanto de la columna capilar de sílice fundida como la columna capilar de pared recubierta y la columna capilar con soporte recubierto y la columna de relleno. Los valores de la longitud, los diámetros internos, su eficacia, el tamaño de la muestra, la presión relativa, la velocidad, la inactividad química y si es flexible o no. Dentro de la cromatografía de gases se pueden encontrar dos tipos de absorbentes, los cuales son los tamices moleculares o los polímeros porosos. Los tamices moleculares son intercambiadores de iones de silicato de aluminio, cuyo tamaño de poro depende del tipo de catión presente. Los preparados comerciales de estos materiales están disponibles en tamaños de partículas de 40 a 60 mesh y a 100 a 120 mesh. Los tamices se clasifican de acuerdo con el diámetro máximo de las moléculas que pueden entrar en los poros. Los tamices moleculares comerciales se encuentran con tamaños de poro de 4, 5, 10 y 13 astron. Las moléculas más pequeñas penetran en el interior de las partículas donde tiene lugar la absorción. Para estas moléculas el área superficial disponible es enorme cuando se compara con el área disponible para las moléculas más grandes. Por ello, los tamices moleculares se pueden utilizar para separar las moléculas pequeñas de las grandes. Por ejemplo, un relleno de 5 astron a 180 centímetros a temperatura ambiente separará fácilmente una mezcla de helio, oxígeno, nitrógeno, metano y monóxido de carbono en este orden. También existen diferentes tipos de tamices moleculares. Los hay de aluminio de silicato de potasio, de aluminio de silicato de calcio, aluminio de silicato de sodio y malla molecular de carbono. Cada uno tiene un tamaño de poro característico y el tipo de moléculas que retienen también va a depender del tipo de tamiz que se utilice. El otro tipo de absorbente que se puede encontrar en la cromatografía de gases son los polímeros porosos, y se hace el esfuerzo de eliminar la absorción, y en gas sólido se toma ventaja de este fenómeno. La técnica es útil para gases y compuestos de bajo punto de ebullición y para disoluciones acuosas donde también se debe cuantificar el agua. Tiene la propiedad de diluir el agua muy rápidamente y se emplean para el análisis de gases y compuestos polares de cadena corta como aminas, ácidos, glicoles, sulfuro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno, agua, dióxido de carbono, metanol y cloruro de vinilo. Continuamos con la exposición acerca de la cromatografía de gases. Vamos a hablar acerca de su aplicación. Y es que en términos generales la cromatografía de gases tiene amplia aplicación en las industrias. Se enfoca principalmente en evaluar la pureza de los reactantes y productos de reacción. En el campo también pueden ser aplicados, principalmente en estudios de contaminantes del agua, insecticidas en agua, pesticidas en aguas de lagos, lagunas, ríos, también en desechos industriales descargados en ríos o lagunas. En la industria del petróleo también juega una función primordial. Por medio de la cromatografía se pueden analizar los constituyentes de las gasolinas,
las mezclas de gases de refinería y gases de combustión. Las aplicaciones de la cromatografía de gases son múltiples y la convierten en la técnica de análisis más poderosa que existe. Su utilización requiere principalmente de constancia y entusiasmo. Bueno, hasta aquí nuestra exposición en la cual hemos hablado acerca de lo referente a la cromatografía de gases. Esperamos haya sido de su agrado habernos escuchado. Hasta luego.